Lo que aparece en la grabación no es un lago ni una sombra, sino un objeto negro perfectamente circular, situado en el centro de la selva amazónica, y filmado desde la ventanilla de una aeronave en pleno vuelo, de acuerdo con material recuperado años después. La escena fue registrada en 1987 durante un estudio geológico, cuando la tripulación afirmó haber visto un destello repentino surgir desde las copas de los árboles, seguido por un objeto enorme que se elevó en el aire mientras liberaba ondas de energía en círculos. Poco después del avistamiento, el avión comenzó a fallar de forma alarmante, ya que los indicadores de combustible cayeron a cero. La presión en la cabina cambió sin control, y toda comunicación por radio se perdió de manera inmediata. El camarógrafo logró grabar solo unos segundos finales antes de que la imagen se llenara de interferencia y el video terminara de forma abrupta. Cuando un equipo de rescate regresó más tarde a las mismas coordenadas, el hallazgo generó aún más dudas, porque apareció un claro perfectamente circular en la selva, rodeado de árboles quemados pero sin rastros de restos, metal ni señales de un accidente. En enero de 2025, las redes sociales explotaron tras difundirse informes sobre la caída de un objeto volador no identificado en Glasgow, Escocia. Un suceso que volvió a cobrar fuerza cuando surgió un nuevo ángulo de grabación que mostraba con claridad el borde metálico del objeto en el punto exacto del impacto contra el suelo. A medida que el video se compartía, los comentarios se llenaron rápidamente de teorías, impulsando la idea de que el evento estaba relacionado con un encubrimiento gubernamental de gran escala y no con algo aislado o fácil de explicar. Meses después, el misterio se ha vuelto aún más profundo, ya que el lugar del impacto sigue completamente cerrado, sin explicaciones oficiales, sin acceso público y sin presencia de medios, creando un silencio que para muchos resulta más inquietante que el propio suceso. Pocos habrían imaginado que un pueblo tranquilo como Snowflake, en Arizona, se convertiría en el centro de uno de los videos más perturbadores de Internet. Pero en medio de un bosque de pinos, se captó un objeto metálico brillante flotando inmóvil en el aire, suspendido sobre el suelo sin tocarlo, mientras se desplazaba lentamente por el lugar. Los árboles a su alrededor permanecían completamente quietos, y reflejos intensos recorrían su superficie similar al acero, dando a la escena un aspecto casi irreal. La grabación terminó de forma repentina, pasando a una pantalla negra en silencio y sin transición alguna, dejando sin respuesta qué era el objeto y a dónde desapareció. Un video viral de TikTok mostró una enorme nave metálica flotando en completo silencio sobre el aparcamiento de un Walmart, con suaves luces azules recorriendo ambos lados y reflejándose débilmente en las filas de coches que estaban debajo. Durante toda la grabación, el objeto permaneció totalmente inmóvil, sin señales de movimiento, ruido, vibración, distorsión ni edición visible. Un detalle que aumentó aún más la inquietud alrededor del video. En pocas horas, las imágenes alcanzaron millones de visualizaciones y generaron un intenso debate, ya que algunos lo descartaron como un engaño muy elaborado, mientras otros aseguraron que aquello que flotaba sobre el aparcamiento no tenía origen terrestre. Durante un vuelo de entrenamiento rutinario, un piloto de un caza F-35 grabó un objeto que más tarde fue descrito como una tecnología fuera del alcance humano, cuando una forma luminosa y alargada, parecida a una cápsula y comparada con un tic-tac gigante, apareció fuera de la cabina, flotando a la misma altitud y desplazándose lentamente junto al avión, mientras el piloto mantenía la cámara fija. El objeto se acercó poco a poco y por un instante la escena pareció detenerse en el tiempo, hasta que de forma repentina aceleró en línea recta hacia arriba a una velocidad imposible y desapareció en un parpadeo. No se registraron anomalías en el radar, no se detectaron señales de radio y no quedó ningún rastro físico, dejando solo la respiración tensa del piloto y un cielo vacío al frente. El video se difundió rápidamente en redes sociales y provocó una fuerte discusión, ya que algunos espectadores creyeron que mostraba tecnología extraterrestre, mientras otros afirmaron que se trataba de un programa militar estadounidense altamente secreto.
en lo profundo del Amazonas. Un piloto brasileño se encontró de repente con una escena tan inesperada que paralizó la cabina, al observar un objeto ovalado y brillante como un espejo, completamente inmóvil dentro de un claro abierto en la extensa selva verde, colocado como si fuera un solo bloque de metal pulido en una de las regiones más remotas del planeta. El objeto reflejaba la luz con tanta fuerza que el resplandor inundó la cabina, creando la extraña sensación de que un potente haz luminoso se proyectaba hacia el cielo desde el suelo del bosque. En cuestión de segundos, el objeto se desvaneció en el aire, como si hubiera salido del tiempo mismo. Cuando las imágenes del encuentro aparecieron más tarde en Internet, provocaron una gran incredulidad y llevaron a los espectadores a especular sin fin sobre sistemas de camuflaje, tecnología furtiva o realidades que aún no se comprenden. En Canadá, decenas de testigos afirmaron haber visto una nave larga y plateada con forma de cilindro suspendida en el cielo en completo silencio, donde permaneció inmóvil durante varios instantes antes de comenzar a deslizarse con suavidad, como si se moviera sin esfuerzo a través del aire, en lugar de empujarlo, aunque algunos sugirieron que podría tratarse de un dron experimental. La estabilidad perfecta del objeto y la total ausencia de sonido no coincidían con ninguna tecnología conocida, lo que aumentó el misterio. Luego, sin previo aviso, desapareció en un instante. Si se trataba de ingeniería humana aún no revelada, o de algo que regresó a otro lugar, sigue siendo una pregunta inquietante sin respuesta. La grabación se realizó en una noche tranquila cerca de la frontera entre Brasil y Uruguay, en las proximidades de la zona rural de Santa Vitória do Palmar, cuando una sola luz apareció en el cielo oscuro y flotó en silencio sin emitir ningún sonido. Poco después, la luz se dividió en dos formas claramente separadas, cada una moviéndose en una dirección distinta antes de estabilizarse en un vuelo sincronizado, deslizándose lado a lado entre las nubes, como si fueran guiadas por una fuerza invisible, a medida que el video se difundió rápidamente por Sudamérica. Numerosos investigadores de ovnis llamaron al evento el fenómeno de la división de energía, señalando su comportamiento inusual y su notable claridad. Mientras el debate crecía entre científicos, que lo atribuían a un raro efecto de plasma en la ionosfera, y otros que sostenían que representaba una tecnología de vuelo más avanzada que cualquier cosa conocida por la humanidad. El 18 de octubre de 2025, trabajadores de una mina que operaban en el desierto de Pilbara, en Australia Occidental, encontraron un gran objeto en llamas junto a una carretera de acceso remoto. A unos 30 kilómetros del pueblo de Newman, en el lugar se observó una estructura oscura y severamente quemada, que no se parecía a nada habitual del entorno, lo que llevó a los trabajadores a contactar de inmediato a los servicios de emergencia. La respuesta se transformó en una investigación con múltiples agencias, que incluyó a la Policía de Australia Occidental, la Agencia Espacial Australiana y el Departamento de Bomberos y Servicios de Emergencia. Mientras las autoridades intentaban determinar el origen del objeto y su posible peligro, las evaluaciones iniciales indicaron que los restos estaban compuestos de fibra de carbono, un material utilizado con frecuencia en tanques de combustible de cohetes, lo que llevó a los investigadores a sospechar que se trataba de desechos espaciales que sobrevivieron a la reentrada en la atmósfera terrestre antes de estrellarse en el desierto. A pesar de estas conclusiones preliminares, el objeto aún no ha sido identificado de manera definitiva, dejando preguntas clave sin resolver mientras la investigación continúa. Los habitantes de la República Dominicana quedaron conmocionados cuando comenzaron a circular informes sobre un enorme objeto metálico que cayó del cielo y se estrelló en una zona apartada. Un suceso que, según testigos, estuvo acompañado por una fuerte colisión seguida de columnas de humo y pequeños incendios en el lugar del impacto. Quienes lograron observar el objeto de cerca describieron una superficie quemada e irregular, con partes que parecían unidas entre sí, muy distinta a los materiales que suelen verse en aeronaves convencionales. Aunque las autoridades llegaron rápidamente al sitio, la falta de una explicación pública detallada aumentó las especulaciones, dando paso a teorías contradictorias. Mientras algunos señalaron que podría tratarse de restos de un satélite,
u otro tipo de basura espacial. Otros aseguraron que podría ser algo completamente desconocido. Una idea que ha incrementado la incertidumbre y ha hecho que la historia se propague con rapidez por Internet. En septiembre de 2003, visitantes del Cabo de Buena Esperanza, en Sudáfrica, presenciaron una escena inusual sobre la costa, cuando un objeto luminoso apareció suspendido en el cielo, flotando sin moverse frente a un fondo de nubes, en desplazamiento lento. Tanto residentes locales como turistas comenzaron a grabar el fenómeno, sin saber con certeza qué estaban observando. Mientras las imágenes mostraban claramente una forma similar a un platillo elevándose sobre la playa. Tras permanecer visible durante varios minutos, el objeto desapareció sin dejar explicación alguna, ni señales inmediatas, incluso con el paso de los años. El caso sigue sin resolverse, ya que nunca se presentó una respuesta definitiva sobre qué fue realmente aquella presencia en el cielo. En Paraná, Goiás, Brasil, vecinos encontraron una serie de extraños patrones circulares grabados en enormes formaciones rocosas, cada uno con bordes sorprendentemente lisos y simétricos. Sin señales claras de erosión natural ni del uso de herramientas comunes, el hallazgo llamó rápidamente la atención en Internet, donde surgieron numerosas teorías, incluidas las que sugerían que las formaciones podrían ser restos de una zona de aterrizaje, a pesar de las revisiones realizadas por expertos en geología. No se logró establecer una explicación concluyente sobre el origen de las marcas, dejando el misterio abierto al debate. ¿Qué opinas sobre esto? Comparte tu punto de vista en los comentarios. Y no olvides descubrir más contenidos sorprendentes en la esquina superior derecha. Un breve vídeo que apareció en Internet parecía mostrar una nave con forma de platillo detenida en una región helada cercana a Rusia, rodeada de nieve con marcas claras de arrastre, que indicaban que el objeto se había deslizado sobre la superficie antes de detenerse por completo. El clip se difundió con rapidez en redes sociales y llamó mucho la atención. Pero en cuestión de horas fue eliminado de las principales plataformas, sin ninguna explicación, ante la falta de respuestas por parte de organismos oficiales o medios de comunicación. Los espectadores comenzaron a buscar copias y fragmentos del video, un silencio que solo aumentó las especulaciones. Desde entonces, la repentina desaparición del material ha consolidado su fama como uno de los videos de ovnis perdidos más comentados, generando preguntas constantes sobre por qué fue eliminado tan rápido y quién pudo haber querido hacerlo desaparecer. En estas imágenes, los testigos describieron un objeto que cruzaba el cielo a gran velocidad, dejando tras de sí una brillante estela de fuego, lo que llevó a muchos a pensar al principio que se trataba de un meteorito o un cohete. Sin embargo, una observación más detallada mostró una trayectoria estable y controlada, ya que el objeto no giraba ni se fragmentaba, sino que avanzaba con aparente intención antes de desaparecer más allá del horizonte. Evaluaciones posteriores, realizadas por expertos, indicaron que ese día no se registraron lanzamientos programados ni reentradas atmosféricas, un dato que solo hizo crecer el misterio en torno al avistamiento. Un clip que supuestamente captó un choque oficial de un ovni cerca del Área 51 en Nevada. En 1996, el video parece mostrar un objeto blanco y ovalado cayendo hacia el suelo del desierto, que al inicio se asemeja a simples restos en caída, hasta que surge un detalle extraño justo antes del impacto, cuando el objeto cambia de dirección de forma repentina, como si intentara elevarse, en lugar de romperse al tocar el suelo. El objeto golpea, rebota manteniéndose en una sola pieza sólida y luego desaparece dentro de una densa nube de polvo. Desafiando lo que se esperaría del comportamiento de materiales comunes, lo que quedó registrado en ese momento no se movió ni reaccionó de una manera compatible con la tecnología conocida, dejando más preguntas que respuestas. Recientemente, un objeto misterioso conocido como 3A Atlas fue visto desplazándose por el cielo sobre Dayton, Ohio, llamando de inmediato la atención por su brillo inusual y por un movimiento extremadamente estable que lo hacía destacar de forma clara. El interés creció aún más cuando apareció un segundo video grabado desde otro punto de la ciudad,
mostrando el mismo objeto desde un ángulo distinto y reforzando la idea de que no se trataba de un error visual ni de un fenómeno aéreo común, según los informes. Más tarde la NASA confirmó mediante observaciones realizadas con el telescopio espacial James Webb que el objeto no era solo una luz al azar, señalando que ya había sido detectado antes e identificado como un visitante interestelar procedente de fuera del sistema solar. En Cajamar, Brasil. Una noche que parecía normal cambió de forma inesperada cuando un grupo de estudiantes notó luces brillantes moviéndose por el cielo, algo que al principio confundieron con un avión pasando sobre la zona. Esa explicación se vino abajo rápidamente cuando las luces comenzaron a parpadear, siguiendo un patrón organizado e intencional que no coincidía con ninguna señal aérea conocida, mientras los estudiantes seguían observando. El gran objeto sobre ellos se desplazaba con una calma inquietante, cambiando ligeramente su formación sin llegar a separarse. Un comportamiento que aumentó su incomodidad. El video resultante se difundió con rapidez en Internet y generó un amplio debate, con muchas reacciones centradas en teorías de ovnis y posibles explicaciones extraterrestres. Un objeto con forma triangular fue visto avanzando de manera constante por el cielo, con luces brillantes en cada una de sus esquinas que parpadeaban siguiendo un patrón perfecto y repetitivo. Una precisión que los testigos describieron como demasiado intencional para ser aleatoria y demasiado simétrica para parecer un avión convencional, aumentando el misterio. El objeto se movía en completo silencio, sin producir sonido ni dejar rastro visible mientras mantenía su trayectoria firme. Revisiones posteriores, realizadas por servicios de seguimiento aéreo, confirmaron que esa noche no hubo vuelos comerciales ni militares que coincidieran con su recorrido, descartando así el tráfico aéreo habitual. Algunas personas creen que solo se trataba de una cometa, pero el avistamiento en San Bernardino, California, dejó a muchos testigos inquietos después de que una figura extraña fuera vista desplazándose por un cielo lleno de humo, iluminada débilmente por las luces de la ciudad desde abajo. El objeto no coincidía con la forma ni el movimiento de ningún dron o aeronave conocida y, en ciertos momentos, su silueta parecía cambiar, adoptando una apariencia similar a la de un calamar gigante, deslizándose en silencio por el aire, aunque expertos señalaron que el humo de los incendios puede alterar la percepción de profundidad y distancia. Las imágenes mostraban un movimiento constante y una estructura coherente que hacían difícil descartarlo como una simple ilusión visual, dejando el caso sin una explicación clara. Habitantes de Alaska grabaron un objeto luminoso desplazándose lentamente por el cielo nocturno, destacando por una luz giratoria que cambiaba de dirección de forma suave e intencional. A diferencia de cualquier dron o avión convencional, a pesar de la distancia aparente, el brillo se mantenía constante, lo que sugería un tamaño mucho mayor del que su silueta parecía indicar. Cuando expertos locales analizaron el video, no lograron relacionar el movimiento ni el comportamiento del objeto con ningún satélite, aeronave o fenómeno atmosférico conocido. Por ello, la grabación sigue siendo uno de los avistamientos más desconcertantes y sin resolver en los cielos de Alaska. Un objeto con forma de caja fue observado recientemente flotando a gran altura sobre Bangkok, Tailandia, atrayendo a multitudes que de inmediato levantaron sus teléfonos para grabar mientras permanecía suspendido en el cielo. El objeto parecía sólido y sorprendentemente estable, con bordes definidos que no se asemejaban a los de un globo ni a los de un dron común. Varios videos tomados desde distintos puntos de la ciudad mostraron el mismo objeto inmóvil a una altitud considerable, reforzando la idea de que no se trataba de una anomalía visual aislada. El avistamiento reavivó rápidamente el debate público sobre los ovnis y, a medida que surgen informes similares, con mayor frecuencia, las preguntas sobre lo que realmente ocurre en el cielo resultan cada vez más difíciles de ignorar. La grabación se realizó en una ciudad no revelada después de que un transeúnte notara un objeto redondo flotando sobre la calle y comenzara a grabar mientras se desplazaba lentamente por encima. Bajo la nave brillaban luces verdes suaves, que se encendían con un ritmo constante.
iluminando su parte inferior mientras avanzaba con una precisión tranquila y controlada durante todo el video. El objeto no emitió ningún sonido ni mostró la inestabilidad típica de los drones. Sin balanceos, inclinaciones bruscas ni cambios repentinos de dirección. Solo un movimiento fluido y deliberado. Revisiones posteriores de los registros locales de aviación no encontraron aeronaves registradas operando en ese espacio aéreo en ese momento. Lo que hizo aún más extraño el avistamiento. Una noche avanzada en Las Vegas. Un hombre que grababa el horizonte de la ciudad notó una serie de luces parpadeando por encima de la capa de nubes, algo que al principio parecía simples reflejos comunes. Sin embargo, la escena cambió cuando las luces comenzaron a organizarse en una línea alargada y precisa. A medida que la grabación continuaba, la formación empezó a cambiar siguiendo un pulso rítmico, repitiendo una secuencia clara de 3 destellos largos, seguidos de 2 cortos. Un patrón que muchos espectadores consideraron intencional y casi como un código, en lugar de algo aleatorio, para aumentar el misterio. Varios pilotos que operaban en el espacio aéreo cercano informaron interferencias inexplicables en sus comunicaciones por radio durante esa misma semana. Un hecho que nunca fue vinculado de forma oficial con el fenómeno visual. El 24 de septiembre de este año, un residente de la ciudad de Nueva York grabó un objeto luminoso suspendido a gran altura sobre el perfil urbano. Una imagen que llamó rápidamente la atención cuando la cámara se acercó y dejó ver luces más pequeñas cayendo desde su parte inferior en patrones lentos y controlados. La claridad del video permitió distinguir bien las formas, lo que provocó un intenso debate en Internet sobre si se trataba de drones, bengalas u otra cosa mucho más difícil de explicar. Un análisis más detallado solo aumentó la incertidumbre, ya que el momento y la dirección de las luces no coincidían con ninguna actividad aérea reportada en la zona, dejando a analistas y expertos con pocas respuestas claras y muchas preguntas sin resolver. Un campista en España grabó un objeto circular, desplazándose lentamente sobre una cresta rocosa, captado con una grabación sencilla para los estándares actuales, pero impactante por la sensación de autenticidad que transmitía, para aumentar el misterio. El avistamiento ocurrió cerca de una de las zonas de impacto de meteoritos más antiguas conocidas del país, un lugar donde todavía se detectan lecturas magnéticas inusuales. No está claro si esta cercanía es solo una coincidencia, pero ha alimentado la especulación de que la región podría tener características especiales que atraen fenómenos difíciles de explicar. Hace 17 años, en Turquía, ocurrió un suceso que incluso después de casi 2 décadas, sigue siendo uno de los videos más impactantes y controvertidos relacionados con supuestos encuentros extraterrestres. La grabación muestra lo que parece ser una enorme nave voladora en el cielo nocturno, con una forma ovalada, metálica y brillante que muchos describieron como claramente similar a un ovni. El video apareció en medio de una serie de incidentes inexplicables reportados en la región noroeste del país, lo que lo situó dentro de un patrón de actividad extraña, y no como un caso aislado. A pesar de los numerosos análisis realizados por científicos e investigadores independientes con el paso de los años, nunca se ha demostrado de forma definitiva que sea un engaño, permitiendo que el misterio sobre el objeto y su origen continúe sin resolverse. En Shunyi, Pekín, un video que se volvió viral captó un enorme objeto suspendido en el aire que dejó a los residentes visiblemente alterados, envuelto en una capa de bruma. El objeto parecía completamente inmóvil, sin alas visibles y sin emitir sonido alguno. Características que aumentaron la sensación de inquietud en torno al avistamiento. Después del suceso, analistas debatieron si el fenómeno podría explicarse como una ilusión óptica poco común, causada por una combinación inusual de nubes. Aunque muchos consideraron esa explicación poco convincente debido a la estructura y estabilidad aparentes del objeto. Como resultado, el video se convirtió en uno de los clips de ovnis más comentados y debatidos en China.
El 1 de febrero de 2021, habitantes de Paraíba, en Brasil, observaron una escena inusual cruzando la capa de nubes sobre la ciudad. Cuando un objeto largo y metálico con forma de cigarro avanzó de manera constante por el cielo, el objeto se desplazaba en completo silencio y mantenía un ritmo recto y uniforme. Un comportamiento que los testigos afirmaron no coincidía con el de un avión, ni con ningún tipo de aeronave conocida, descrito como suave y controlado en su movimiento. Su breve aparición dejó una fuerte impresión y terminó convirtiéndose en uno de los avistamientos de ovnis más recordados en Brasil en los últimos años, principalmente por la calma y precisión con la que atravesó el cielo. Durante una noche tranquila, un testigo observó un enorme objeto con forma de V desplazándose en silencio por el cielo, siguiendo una trayectoria estable y controlada a pesar de no mostrar motores visibles, rotores ni alas convencionales, mientras algunos sugirieron que el avistamiento podría estar relacionado con una prueba aérea avanzada y no revelada. Otros interpretaron el comportamiento del objeto como evidencia de una tecnología que supera ampliamente lo que se conoce o se reconoce de forma pública, ya sea grabado por civiles, pilotos o equipos de vigilancia. Cada uno de estos momentos pone en duda lo que creemos saber sobre los límites de la tecnología y la naturaleza de nuestro mundo. Algunos de estos eventos tal vez algún día encuentren una explicación clara y se integren a la ciencia o a registros clasificados. Pero otros siguen suspendidos en la incertidumbre y se resisten a ser descartados. Si te gustó el video de hoy, no olvides darle like, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestros próximos recorridos. Gracias por vernos y nos vemos en el siguiente video. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.